va a suceder lo que dice Hechos 2:37 y 38. ¿Qué dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Perdón de pecados. En el momento en que somos bautizados, dice la Biblia, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, nuestros pecados son ¿qué cosa? Perdonados. Oigan, eso es poderoso. Y yo no sé por qué a algunos cuesta, ¿verdad?, que se decidan para ser bautizados. Cuando ahí nos asegura la palabra de Dios y nos promete que nosotros somos perdonados. Amén. Por la sangre de Cristo. Amén. ¿Y saben por qué somos perdonados? Porque, y eso es lo maravilloso, ¿verdad?, porque cuando usted se bautiza y es perdonado, Apocalipsis habla de 2 libros. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Miren qué bonito es. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11 y 12. Dice: entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de su presencia huyeron la tierra y el cielo y no fueron hallados más. ¿Qué es lo que vio el profeta aquí? ¿Un trono qué? Blanco. Blanco, y alguien sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono blanco? Dios, ¿verdad? El Padre. Esta es una escena de qué, hermanos? De juicio. Es una escena de juicio. La vio el profeta Daniel en el capítulo 7, ¿verdad? Y dice que de su presencia huyeron la tierra, el cielo y no fueron hallados más. ¿De la presencia de quién? Del que está sentado en el trono blanco. Versículo 2: y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. ¿Qué es lo que mira después de ver el trono blanco? ¿Qué es lo que mira? ¿Está conmigo? ¿Qué mira? A los muertos, pero estos muertos están de pie delante del trono. Quiere decir que están ¿qué? Vivos. Quiere decir que han resucitado, ¿verdad? Porque yo nunca he visto un muerto de pie. No sé si ustedes dicen, bueno, sí, un día salió en la noticia que un señor allá en Puerto Rico dijo que cuando él se muriera lo velaran de pie. No sé si ustedes vieron esa noticia, salió que fue el primer impacto. Y ahí estaba el muerto, ¿verdad?, de pie, y lo estaban velando, ¿no? Pero tenían que tenerlo agarrado, por supuesto, ¿verdad?, amarrado en algo, que se no se cae. Pero aquí los muertos están de pie porque han resucitado. Esta es la segunda resurrección de paso, ¿no? ¿Verdad? Han resucitado. Y dice que están delante del trono. Ahora, ¿qué dice el versículo 12? Sigamos leyendo. Los libros fueron abiertos. ¿Ok? Los libros. ¿Hay libros en el cielo, hermano? Aquí dice los libros, en plural. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Y otro libro fue abierto. El libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que están escritas en los libros. Muy bien, ¿cuántos libros hay en el cielo? ¿Cuántos libros hay en el cielo? Dos. Apocalipsis habla de 2, pero la Biblia habla de 3. Apocalipsis habla solamente del libro de la vida y el libro de la muerte, ¿no? Pero Malaquías habla del libro de las memorias, así que hay 3 libros en el cielo. Pero ustedes saben que Apocalipsis y muchas cosas en la Biblia son simbólicas. ¿Ustedes creen que en el cielo hay libros donde está Pedro? ¿Cuál es su apellido? ¿Segura? ¿Y bien? ¿Segura? Hay un libro allá que tiene el nombre de Pedro Segura. No, hermanos, yo no creo eso. ¿Saben por qué? Porque si hoy aquí en la tierra los hombres han desarrollado su mente a tal extremo, la ciencia ha llegado a ver que ahora para hacer registros tienen computadoras que en una cosita así caben millones y millones de datos. Si el hombre ha llegado a eso, Dios no necesita libros, pero para que nosotros entendamos, es que la Biblia dice que en el cielo hay registros, y eso es una realidad, hay registros. ¿Dónde está el nombre suyo? La fecha en que nació, quién es su papá, su mamá, cuándo usted cometió el primer pecado, cuándo se arrepintió, cuándo se casó, cuándo tuvo su... Todo está registrado. Es más, ¿quiénes son los que llevan el registro de Israel? ¿Está siguiendo?
Entonces hay libros. Y aquí dice que hay un libro de la vida y el libro de la muerte. Pero ¿qué pasa cuando una persona se bautiza? Inmediatamente el nombre suyo pasa del libro de la muerte al libro de la vida. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que si usted no se ha bautizado hoy, dígame, pastor, yo quiero bautizarme. Yo quiero bautizarme hoy. Pida usted el bautismo, no que yo le esté obligando, ¿verdad que sí? Entonces pasa del libro de la muerte al libro de la vida, porque ¿en dónde está nuestro nombre si no nos hemos bautizado? ¿En dónde está? Casi desde que nacemos nos anotan ahí. Desde que nacemos. Pastor, pero ¿cómo es eso? Después de 3 años. Si el niño... Y hay unos hermanos adventistas que están diciendo que el pecado es una decisión, que el pecado, hasta que usted tiene razón, comete pecado, entonces En el nacimiento. es una locura. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que si usted nace, un niño que nace es inocente, el niño es inocente, ¿verdad que sí? Pero su naturaleza es santo pecador. Su naturaleza. Pero si el niño nace, crece y nunca dice una mala palabra, nunca dice una mentira, y lo primero que hacen los niños, ¿cuál es el primer pecado de los niños? Mentira. La mentira, ¿verdad? ¿Sí o no? El niño, el egoísmo, pero la mentira, ¿verdad? El niño hizo una cosa mala y usted le pregunta, no, yo no fui, fue mi hermanito, ¿verdad? Sí. La mentira, mire. Entonces, pero si el niño no mintiera y el niño nace y crece, perfecto, ¿no es cierto? Y llega a 30 años y Cristo viene, ese niño no tuvo que bautizarse porque no tuvo pecado y entró al cielo. Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir por él? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo, verdad? No, eso no funciona, hermano. Todo ser humano necesita la salvación en Cristo Jesús. Amén. Todos los seres humanos necesitamos la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? No hay vuelta de hoja, no hay para dónde, ¿verdad? Todos necesitamos a Cristo. Entonces, cuando yo pienso, y es un asunto personal, que casi todos los seres humanos cuando nacen, su nombre está en el libro de la vida. Pero el día de que se bautizan, aceptan a Cristo por la fe, son perdonados todos sus pecados, ¿verdad? Jesús los borra ya, borra el nombre del libro de la muerte y lo pasa al libro de la vida. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. Miren lo que dice, hablando de quiénes son los que van a entrar en la nueva Jerusalén. Dice, no entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira. Sí, no. No va a entrar nadie de los mentirosos, ¿verdad? Levanten la mano los que nunca han mentido aquí. Hay que tener cuidado, porque ahí dice que ahí los mentirosos no entran a la nueva Jerusalén. No entran. Ni quien cometa abominación o mentira. Si no, ¿quiénes dice ahí? Solo, ¿quiénes dice ahí? Está escrito en el libro de la vida. Solo los que están escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida, ¿de qué? Del Cordero. Decimos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. ¿Y cuándo nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesús. Hermanos, miren, tenemos que hacer una ilustración sencilla y con esto vamos a ir terminando. Yo nací el 29 de marzo, anótenlo para que. Marzo. 29 de marzo. No, espera, el 29 de marzo. Para mi cumpleaños, ¿no? Para que prepare El regalo. 29 de marzo. Del año 1900, punto suspensivo. 44. Y mi papá fue al registro civil, ¿verdad? Y dijo, ayer nació a tal hora, en tal lugar, mi hijo. Orgulloso de su hijo. Porque dice una prima mía que yo era muy bonito cuando nací. Y dijo, póngale Ezequiel Osorio. ¿Y por qué puso mi papá ese nombre? Porque él tenía un tío que se llamaba así. No, porque mi papá no era cristiano en ese entonces. Después se hizo adventista. Así que yo llevo el nombre de él, Su tío. el tío de mi papá. Entonces,
Cuando yo nací aquí en la tierra por la carne, ¿verdad? Mi nombre fue registrado ¿en dónde? Libro de la muerte. En el libro de la tierra, ¿sí o no? ¿Y en qué libro en el cielo? ¿En el de la vida o el de la muerte? Yo dudo que el de la vida, ¿verdad? Porque nací siendo que pecador. Así nacemos, dice el salmista, ¿verdad? Desde el vientre de nuestra madre traemos ya la semilla del pecado. Entonces, les pregunto, mi papá podría haberme registrado a mí el 27 de marzo o hasta el 30 de marzo. Cualquier día. No, antes del 29, 27 de marzo. ¿Por qué no podía registrar mi papá el 27 de marzo? ¿Por qué? Porque no había nacido. Lógico, no había nacido. ¿Hasta cuándo me registraron? Hasta haber nacido. Ajá. ¿Hasta cuándo nuestros nombres van a ser registrados en el libro de qué? De la vida. Cuando nacemos, ¿qué? Del bautismo. De nuevo. Tenemos que nacer, y eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Vamos al capítulo 3 de San Juan, capítulo 3 de San Juan, ¿verdad? Dice aquí la lectura bíblica, dice Jesús, Nicodemo, había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, versículo 1, príncipe de los judíos. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver ¿qué cosa? El reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Muy bien, Jesús ahora le explica a Nicodemo que la única manera de ver qué cosa el reino de Dios y de entrar en el reino de Dios es qué cosa, naciendo de qué, de nuevo. Y entendió, les pregunto a ustedes, ¿entendió Nicodemo lo que Cristo le estaba diciendo? ¿Al principio lo entendió? No, al principio no. ¿Por qué no lo entendió? Porque le dijo: ¿cómo un hombre viejo puede nacer otra vez? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿De qué nacimiento estaba hablando Nicodemo? Del nacimiento carnal, físico, ¿verdad? El nacimiento normal. Si un niño ya no puede entrar al vientre de la madre cuando nace, ya no puede entrar, porque cuesta que salga, ¿no? Y que entre va a ser más difícil, ¿verdad que sí? Como un hombre viejo ya de 30 años más difícil. Y el gran rabino que era Nicodemo, ¿verdad? Inteligente, no entendía lo espiritual. Muchos de nosotros somos muy rabínicos, era inteligente, pero no entendemos qué cosa es lo espiritual. Porque la mente carnal no puede entender qué, lo espiritual. Solamente la mente que es espiritual puede entender lo espiritual. Entonces ahora Jesucristo le tiene que explicar: Nicodemo, no te estoy hablando del nacimiento ¿qué? Carnal. Te estoy hablando de un nacimiento ¿qué? Espiritual. Pero Señor, explíqueme cómo es eso. Y Jesús le dice: mira, te aseguro, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver qué cosa. ¿Y qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? ¿Qué significa ver el reino de Dios? Ajá, pero ¿qué significa ver el reino de Dios? ¿A quién vamos a ver en el reino si entramos? ¿A quién? Vamos a ver a Dios, ¿verdad que sí? Ver el reino de Dios significa ver al rey del reino de Dios. Y el rey del reino de Dios es Dios. ¿Y quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, hermano. Dice que el privilegio más grande del ser humano será un día ver el rostro de Dios. Porque Cristo dijo: nadie ha visto a Dios y haya que vivir. Moisés quiso ver el rostro de Dios, ¿verdad que sí? Moisés lo quiso ver. ¿Y qué le enseñó Dios? La espalda nada más, ¿verdad que sí? La espalda. Ni Moisés vio a Dios. Pero un día usted y yo podremos ver a Dios si somos fieles, si nos entregamos a Cristo, hermano, y va a ser el privilegio que es más grande. ¿Quiénes quieren ver el reino de Dios? Amén. Entonces Jesús le dijo: mira, y Nicodemo le volvió a preguntar: pero ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede? De cierto te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Es lo mismo ver el reino de Dios que entrar, ¿verdad? En el reino de Dios. ¿Qué quiere decir entrar al reino, en el reino de Dios ahora? ¿Qué quiere decir entrar en el reino de Dios? Estar ahí, ¿verdad que sí? Estar ahí. Y los que estén en el reino de Dios, ¿están perdidos o están salvados? Dígame usted, el que está el que entra al reino de Dios, ¿se perdió o se salvó? Se salvó. Se salvó, hermano. Entonces, para nacer en el reino de Dios, tenemos que dar ese paso fundamental que Cristo dijo en Marcos 16, dice, el que creyere y fuera bautizado será que cosa. Y el que es salvo va a ver el reino de Dios y va a entrar al reino de Dios. Amén. Entonces aseguremos nuestra salvación. ¿Y cómo la aseguramos? En Cristo, creyendo en Él, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador personal, ¿verdad? Y bautizándonos, para que al bautizarnos entonces nazcamos ¿qué? De nuevo. Y en este momento, cuando la hermana Marta, ¿verdad?, se bautice, su nombre va a pasar del libro de la muerte al libro de la vida del Cordero, ¿verdad que sí? Amén, ¿verdad? Y ahí va a permanecer siempre. Y no importa lo que ella haga, ¿verdad? Porque salva, siempre salva. ¿Así es, hermanos? No. Ustedes saben que puede ser borrado su nombre del libro de la vida. ¿Cuántos creen que tienen su nombre en el libro de la vida? Yo creo que yo ya me bauticé, tengo mi nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos tienen su nombre en el libro de la vida? ¿Cuántos fueron bautizados ya aquí? Su nombre está en el libro de la vida. Pero saben, hermano, que se puede borrar de ahí. No porque Dios quiera, porque Moisés le dijo a Dios: Señor, yo no quiero que tú destruyas a este pueblo, y estoy dispuesto a que borres mi nombre del libro antes que destruyas este pueblo. ¿Y qué le dijo Dios? No borraré tu nombre, borraré el nombre del que peque contra mí. El que peque contra mí será borrado de mí. Tenemos que permanecer en Cristo para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Y cuando Cristo venga, entonces, ¿dónde estará nuestro nombre? Si está en el libro de la vida, y el himno que cantamos dice: pase lista. Amén. Yo que cuando allá se pase lista, yo responderé. ¿Cuántos quieren en esta mañana que sus nombres sigan en el libro de la vida? Amén. Para que cuando Cristo venga, sus nombres estén ahí, ustedes sean salvos. Yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Cuántos todavía no son bautizados y quieren pedirle a Dios que les ayude para que más adelante ustedes den ese paso? ¿Cuántos no son bautizados? Dice que la semana aquí, muy bien, tenemos a un jovencito. ¿Quién más? ¿Alguien más? Okay. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Así que, hermanos, la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Y esta mañana tenemos 2 pecadores que se han arrepentido, y hoy, por la gracia de Dios, sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Verdad? Cuando Cristo venga, ellas entrarán al reino de los cielos. Qué maravilloso. Que Dios me la bendiga, hermana, y vamos